Mi nombre es Brenda Primo, del profesorado de Artes Visuales. Elegí la especialidad de escultura para realizar mi proyecto final titulado Endeble Entidad. Desde que nacemos estamos condicionados por la cultura a la cual pertenecemos y las actividades que caracterizan a cada sociedad nos van depositando en nuestro ser modos de pensar, modos de hacer que nos van determinando inconscientemente. Este proyecto plantea diferentes interrogantes desde una perspectiva donde el ser humano se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a la presencia de una enfermedad en su cuerpo. El hombre pasa a ser paciente y atraviesa diferentes problemáticas desde la concepción de su ser. El concepto que abordo es el de vulnerabilidad. Este término encierra gran complejidad y puede ser abordado de diferentes disciplinas, pero en general hace referencia a la posibilidad de recibir algún daño, a la fragilidad, a la finitud, a la limitación, a estar en una situación de amenaza y hasta la condición mortal del ser humano. Este proyecto tiene origen en la presentación de trabajos de la Cátedra de Artes sin Disciplina, donde pude darme cuenta que mi intención en los mismos era siempre mostrar el lado bello, el lado lindo, armónico y dejando de lado o suprimiendo lo feo o lo desconocido. Esto me hizo cuestionar estructuras internas en las que me encontraba en cierta comodidad y empecé a transitar otros modos de hacer mostrando el lado B de las cosas. Al trabajar con diferentes materiales en un proceso de construcción y desconstrucción, elegí el papel ya que es un material fácil de manipular y a su vez puedo cambiar su estado. Surge la idea de trabajar sobre una forma orgánica que pude quemarla, que pude cambiar su composición, romperla y en una manera fue una manera también de quebrar y de romper mis propios pensamientos. En ese punto es donde fui saliendo de mi zona de confort y transitando caminos que le dieron más sentido a la obra, porque la vulnerabilidad en mí estaba representada en un familiar que padecía una enfermedad. Entonces esos papeles se transformaron en estudios médicos, esos estudios médicos se transformaron en células y a la vez esa cantidad de células en un tejido celular. Con el fuego y el plástico pude metaforizar el riesgo, el peligro, los miedos y por eso es que pude abordar el concepto de vulnerabilidad. Pude trabajar mi problemática desde una instalación que, a decir de Boris Groys, la instalación es la que transforma el espacio total, el espacio público, el espacio neutro, en una obra de arte individual e invita al espectador a poder experimentar ese espacio holístico totalizante de la obra de arte. El espacio está pensado en su conjunto y todo lo que es parte del lugar a su vez es parte de la obra. Entidad endeble la podemos enmarcar dentro del discurso del arte contemporáneo, ya que este nuevo paradigma tiene una función fundamental, que es hacer visible realidades que generalmente pasan por alto. Poner lupa a esos contextos, condiciones y actividades inadvertidas por el hombre para ser reflotadas por un artista que tiene una mirada sensible hacia estas problemáticas y necesidades de la sociedad. En este caso, la problemática es la presencia de una enfermedad en una persona, que es una situación que puede atravesar cualquiera, pero también la puede atravesar un amigo, un familiar o alguien de nuestro contexto. Y haciendo referencia a esto, Andrea Giunta dice que el mundo real es el que irrumpe en el mundo de la obra.
en el que se produce una violenta penetración de los materiales y en la obra misma. O sea, los objetos, los fluidos, los cuerpos reales, la basura, los sonidos de la cotidianidad, los restos de otros mundos ingresan a la obra y la exceden. En este caso, los análisis de un paciente forman parte de este trabajo. Información acumulada que se convierte en papel. Estos datos que involucran sentimientos colectivos de miedos, de incertidumbres, estudios que refutan y afirman, cuentan sobre un cuerpo que está golpeado y atravesado por un padecimiento. La obra consiste en la yuxtaposición de esferas en cadena. Las mismas están realizadas con alambres y forradas con papel. Los alambres están unidos en forma de círculo y a su vez esos círculos unidos entre sí, uno dentro del otro, pasando por un eje para hacer la forma tridimensional de la esfera. El papel va del blanco al negro, es acromático. Las esferas están atravesadas por un hierro ondulado que sirve como estructura de las mismas y otras suspendidas en el espacio. Con la acción del fuego se quema el plástico negro sobre las esferas y van carbonizando diferentes partes de las mismas, toman diferentes características, generando sentido de los diferentes estados que atraviesa el ser humano en condición de vulnerabilidad. El papel utilizado para forrar las esferas son fotocopias de diagnósticos médicos. Las formas globulares unidas unas a otras remiten a un conjunto celular, una cadena, un tejido que va cambiando de estado en diferentes sectores, produciendo texturas tanto visuales como táctiles en la obra. El hierro engendra una línea sensible donde varía la densidad de los elementos en los distintos sitios. También hay esferas suspendidas por todo el espacio, produciendo en la totalidad de la instalación una repetición modular que genera armonía y ritmo. La luz es otro recurso que aumenta el sentido de la obra, dispuesta en el espacio de forma lateral y puntual desde dos puntos enfrentados. Crea una atmósfera intimista y de privacidad, generando cierto dramatismo. Por su parte, la sombra es el medio por el cual los cuerpos revelan su contorno y además se encuentra proyectada en las paredes, lo que amplía el espacio de la obra. La instalación se encuentra en una habitación cúbica de paredes blancas. En el interior y en el centro de la misma está colgada con tanzas atadas a suspensores de alambre la estructura de hierro atravesada por las esferas. El autor Buso dice que la vulnerabilidad en sujetos o en colectivos de personas se puede expresar de diferentes maneras, como debilidad interna para poder afrontar los cambios necesarios para el individuo, o como inseguridad permanente que paraliza y desmotiva poder pensar estrategias que en un futuro logren mejores niveles de bienestar. En medicina, cuando se habla de vulnerabilidad, la toman como sinónimo de predisposición, una predisposición continua al riesgo. El riesgo, la amenaza en esta obra es el fuego y el plástico que actúan sobre el papel y en ocasiones lo elimina. Teniendo una semejanza con el avance de una enfermedad en el cuerpo o en las células de una persona, donde se van modificando, donde se van eliminando las mismas, dependiendo del virus que las ataca. Dentro de los referentes en los que pude encontrar similitudes, desde lo artístico, encontré a Sion Shivak, donde en sus instalaciones él trabaja con leña de carbón. Estos trozos de leña del carbón están suspendidos por el espacio por hilo de nylon y dialoga con endeble entidad, ya que gracias a la cantidad y al agrupamiento de estos trozos se van produciendo formas abstractas y formas concretas. Otro artista que tiene una relación desde lo formal es Jane Rupert, donde en su instalación titulada Construir, él trabaja con esferas de papel, papeles de diferentes colores que están
realizadas con la técnica de origamis, se encuentran suspendidas en el espacio y tiene una relación ya que a medida que el espectador ingresa a la instalación, se puede ver que hay un cambio en el sentido visual viéndolo desde los diferentes puntos de vista donde se observa la obra. Gemma Rupérez Alonso tiene una conexión desde lo conceptual, ya que ella tiene interés por el lado más vulnerable del ser humano, que está sometido a incertidumbres, y esto produce sentimiento de inestabilidad. Estas ideas tienen una conexión con la condición de riesgo que tienen los seres humanos en diferentes circunstancias, pero a la vez lo que busca es encontrar caminos para apelar justamente a esas desigualdades, a esas desventajas que debemos afrontar como sociedad. Y como he dicho, a lo largo de este trabajo, la persona que se encuentra enferma se encuentra en exposición al riesgo permanentemente. Y no solo ella, sino que también su entorno se encuentra en alerta y expuesta a situaciones de falta de control, y que en consecuencia esto modifican gran parte de los momentos de la vida. Es por eso importante decir que no solo el que se encuentra enfermo es el que padece, sino que también su entorno está en iguales circunstancias, aunque no tenga la patología. Para ir cerrando, quiero decir que la vulnerabilidad atraviesa a las personas por diferentes circunstancias, que existen diferentes tipos de vulnerabilidad y cada persona es en mayor o menor medida propenso a esos riesgos, porque ser vulnerable es una condición del ser humano. Los seres humanos pueden ser vulnerables en diferentes cosas, en diferentes lugares y momentos. Lo que tiene en común esta circunstancia es la consecuencia sobre la cual recae y los sentimientos que afloran. Y más allá de que este proyecto nazca desde una situación personal donde hay una patología y un paciente, este tipo de obra lleva a reflexionar a cualquier situación de vulnerabilidad que pueda atravesar el ser humano.